Si tú estás viviendo un momento de muchos problemas, no sabes de dónde llegaron, de la noche a la mañana, tú estabas así súper tranquilo, súper tranquila, súper contento, contenta, súper así como si nada pasaría, pero ¡boom! Llega el problema. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿De dónde surgen? ¿De dónde vienen? ¿Por qué vivo problemas? Si yo estoy siguiendo una vida con Dios, si yo tengo una relación con Dios. Y es entonces que vamos a hablar de este tema, así que comencemos. Hola mi querida familia, conéctate. Si no has visto ningún otro de nuestros videos, sé bienvenido, sé bienvenida. Yo soy Ani Domínguez, estoy súper contenta de tenerte aquí el día de hoy. Yo entiendo perfecto cuando alguien habla de problemas y dice ¿por qué están surgiendo? ¿Por qué vienen a mi vida? ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Cuál es el por qué? Neta, hay personas que se quedan en la pregunta del ¿por qué vino esto a mí? Y es por eso que te voy a dar 3 razones, 3 maneras por las cuales puede surgir un problema. No digo que sea la definitiva, no digo que sea es por esto, por la número 1 es por lo que estás viviendo, por la número 2 es por esto, ¿no? O sea, te lo estoy diciendo de manera general sin conocer el contexto del problema que estás viviendo. Pero de acuerdo a lo que vives, tú puedes llegar a las conclusiones, analizarlo y pensarlo, reflexionarlo y poder decir, ah, sí, fue por esto. Entonces, primera razón por la cual puede surgir un problema es como consecuencia de nuestras decisiones. Y eso es 100% real. No tiene que ver por ninguna cuestión externa, simplemente es por una cuestión en la que yo decidí, tomé una decisión, lo pensé de esa manera, lo hice de esa manera, lo ejecuté de esa manera y a consecuencia vino eso. Cada decisión puede llevarnos al camino de bendición o cada decisión puede llevarnos al camino totalmente contrario y que involucra el pecado, que involucra apartarnos de Dios. Consecuencias de nuestras decisiones. Y quizá muchas veces no involucre pecado, pero sí que asumamos con responsabilidad esas consecuencias no agradables. Eso lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas 21. Ahí viene un ejemplo perfectísimo en la vida de un hombre llamado David. David era el rey de Israel y él tomó una decisión que afectó al futuro de su reino. David toma la decisión de hacerle un censo al pueblo, como que dice, bueno, de tantas victorias, ¿verdad? Pues debemos saber con cuántos contamos, en lugar de depender su confianza en Dios de que pese a cualquier número que seamos, vamos a tener la victoria porque Dios va con nosotros. Él dijo, no, voy a contar cuántos soldados tenemos, con cuántos contamos y humanamente hablando, vamos a tener esas victorias. Esa decisión no tuvo un buen resultado a nivel de nación. Vamos a leer Deuteronomio 30:19. Al cielo y a la tierra, esto lo dice Dios, pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. A mí me encanta saber que Dios me da la facultad de tomar decisiones, que yo como ser humano puedo consultarle y decirle, Dios, guíame, enséñame por dónde. Y van a haber ocasiones, ¿verdad?, en que con esa falta de guianza, con esa falta de sabiduría de Dios, podamos tomar decisiones equivocadas y podamos vivir problemas. Punto número 2 de por qué o de dónde surgen los problemas es por ataque del enemigo. Puede ser como ataque del enemigo o también como un mal obrar de las personas. O sea, que neta buscaron perjudicarte. Y sí, van a haber veces donde el enemigo va a querer picarte con tal de sacarte, ¿verdad?, el cobre. Va a querer provocarte, va a querer hacerte daño, va a querer que tu relación con Dios sea afectada. Y también muchas personas van a querer hacerte daño con tal de sacar lo peor de ti, a lo mejor alejarte, apartarte, que no estés más como en ese grupo, o no lo sé, pueden ser como muchas razones, pero quiero hablarte de la vida de un hombre que vivió el mal obrar de verdad de personas, y eso lo vamos a encontrar en la Biblia con José el Soñador. Me encanta su actitud, porque frente a cómo tuvo a las personas que actuaron en contra suya, él
lo pensó de otra manera. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Terminó en la cárcel por un crimen que nunca cometió. Y ahí estuvo varios años. ¡Años! Hasta que se cumplió el propósito de Dios en su vida, saliendo de la cárcel, siendo uno de los mayores representantes a nivel nacional, ¿verdad? A nivel de nación de Egipto. Él quedó como el segundo al mando. Era el que estaba después del faraón. O sea, quedó, pero vino desde abajo. Y entonces sus hermanos tuvieron que ver, ¿verdad? En toda esa situación, desde que lo vendieron como esclavo. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esa actitud que tuvo frente a toda la situación, el mal obrar de las personas, súper problemones, se terminó quedando en la cárcel por algo que no hizo. Pero este hombre no vio el problema desde ahí. En fin, vayamos con el punto número 3, ¿de dónde vienen también los problemas? ¿De dónde surgen? Yo también considero y pienso, esta es una reflexión personal, que es una intervención divina. Sí, me escuchaste bien, una intervención divina. Yo creo profundamente que Dios tiene cuidado perfecto de nosotros. Un cuidado que sobrepasa, un cuidado tal que lo hace todo para nuestro bien y para cuidar nuestro corazón, para que estemos sanos y que muchas veces podemos interpretar como un problema. ¿A qué voy con esto? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo quería irme de intercambio y toda la onda, y entonces mi anhelo más grande estaba en tener ese intercambio, y yo estuve orando a Dios, como de Dios, permíteme ir, y etcétera, etcétera. Y cuando tuve la respuesta y fue un no, a mí me dolió, o sea, y entonces además de eso recuerdo que perdí a un familiar muy cercano, o sea, fue como otra herida, ¿sabes? No, y además estaba como sanando muchas cosas dentro de mi corazón. Y entonces fueron como 3 cosas al mismo tiempo y yo estaba así como de ¿qué está pasando? Y entonces yo estuve en esa batalla dentro de mi mente diciéndome ¿qué está pasando? No veía el cuidado tangible de Dios en medio de eso. Hasta que al final aprendí algo. Y te lo voy a contar al final. Me sucedió algo relacionado con lo que vivió Job. No te voy a decir que lo viví tal cual, porque Job sí vivió unas cosas tremendas. Lo puedes leer en el libro de Job. Pero lo vamos a encontrar en el capítulo 42, 2, 4 al 6. Dice Job a Dios: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. A lo que voy con esto y lo que quiero compartirte con esto y lo que aprendí en esa temporada tan difícil que yo pensé que estaba viviendo en problemas, pude ver el cuidado tangible de Dios cuando al principio no pensé que fuera así. Pensé todo lo contrario, en realidad. Me di cuenta de que el estado de mi corazón no estaba dirigido hacia Dios. Me di cuenta de que estaba buscando a Dios para poder tener esos planes y esos sueños, y yo estaba como, sí, en esta meta y en esta meta y en esta meta, y yo estaba más enfocada en mis sueños, en mis planes, que en el Dios de las puertas abiertas, de los planes, del propósito, que Él nos los da. En medio de ese momento lleno de tanta dificultad, me pude dar cuenta de que Dios tuvo cuidado de mí, y qué bueno que fue un no en ese intercambio. Qué bueno que fue un no, porque me ayudó a depender en Él, a fijar mi mirada en Él y decir, o sea, yo estaba pensando en otro lado. Yo estaba pensando en esto, en la meta, y en el plan y en el sueño. Y cuando no fue así, voy a fijar mi mirada en Jesús. Y con eso me pude dar cuenta de que Él había intervenido de tal manera que yo pudiera volver mi mirada hacia Él. Como fue con Job.
Job tuvo una experiencia tan dolorosa, con tantos problemas, y al mismo tiempo al final él concluye que de algo que había escuchado, él ahora estaba viendo de frente a su creador. Él estaba experimentando de manera personal la naturaleza de Dios. Dios como ser bueno. Dios que es bueno, Dios que es fiel, Dios que es poderoso, Dios que es soberano. Mi querida familia, conéctate. Querido, querida, que me estás escuchando y que estás preguntándote por qué surgen estos problemas. Es un buen tiempo para reflexionar, para pensar en torno a esto y tomar en cuenta que sea cual sea la fuente de esos problemas, vayamos corriendo a Dios, vayamos corriendo a Jesús, sabiendo que Él tiene cuidado perfecto de nosotros. Quisiera que termináramos este video leyendo Salmo 145:14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Si tú sientes que estás cayendo por muchos problemas, quiero decirte que Dios no te va a dejar solo, que el Señor te sostiene y que te toma de tu mano para que te levantes. Mi invitación es a que confíes en Dios en medio de todos esos problemas, sean cuales sean. Mi invitación es que los problemas van a pasar y van a venir. Eso es algo inminente, que vamos a tener aflicción en este mundo. Pero en medio de ellos, confiemos en Dios, voltemos nuestra mirada en Él. Pero en medio de todos ellos, fijemos nuestra mirada en Dios, voltemos nuestra mirada en Él. Y Él no nos va a dejar solos.